Un domingo, un domingo más donde estamos ahora desde nuestras casas mirando este tiempo de transmisión donde recordamos el amor de Dios. Pero hemos escuchado el canto a nuestro Dios, pero también hemos escuchado lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Esa palabra donde ilustra, ilumina y guía también nuestros pasos. Recuerdo muy bien que cuando yo era un niño, aproximadamente de unos 8 años aproximadamente, recuerdo que una de las cosas que a mí me parecía increíble era escuchar las historias bíblicas que nos narra la Biblia, que encontramos en esta porción de la palabra. Y bueno, escuchar estas narraciones para mí era algo magnífico. Sin embargo, recuerdo que también llegó el momento en que yo quería ser como Sansón. Yo decía, yo quiero ser como Sansón y bueno, pues quería dejarme hasta el cabello largo y muchas otras cosas de ese estilo. Y así varias cosas yo quería ser y anhelaba ser como ellos. Y me preguntaba si lo que habían vivido en aquella época, las historias que se narraban en la Biblia, podríamos vivirlas en este tiempo. Yo me preguntaba, ¿por qué no volver que se volviese a abrir otra vez un mar? ¿Por qué no volver a rodear un país y que hiciéramos mucho ruido y que se cayeran las columnas, la barda y todo aquello como Jericó, o aquellas historias donde encontramos ejemplos o narraciones tremendas que son fuera de lo normal, ¿no? Cuando le dicen al sol detente y la luna se detiene también, y bueno, cosas magníficas que la Biblia nos narra. Y cuando encontramos esta parte dentro del aspecto bíblico, nos seguimos preguntando, el día de hoy, ¿cómo nos habla el Señor? ¿Nos sigue hablando de esta forma? ¿Nos sigue hablando de esta manera? ¿O ahora son maneras distintas? Y hemos respondido, muchos han respondido también, no, es que ya es de otra forma, de otras maneras. Pero hoy quiero recordar lo que la Biblia tiene para nosotros de acuerdo a todas estas historias magníficas, extraordinarias, y que necesitamos recordarlas y revivirlas. Vamos a escuchar, vamos a orar antes de comenzar, de meditar en la palabra de Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por cada una de las personas que están mirando esta transmisión. Rogamos por la vida de ellas, de ellos también, y pedimos que tú dirijas nuestro caminar. Te rogamos que tú guíes a cada momento nuestros pasos. Abre nuestro corazón y nuestra mente, y lo que podamos hablar en este tiempo sea un tiempo de bendición para tu pueblo. Guíanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que nosotros podemos recordar en esta historia de Josué es un libro maravilloso y que podríamos tener un estudio completo solo de Josué, recordando esas historias o hazañas de los israelitas, pero más que de los israelitas, hazañas que hacían más Dios hacía estas hazañas usando al pueblo de Israel. Sin duda, una de las cosas que nosotros vamos a encontrar en estos capítulos, y más en el capítulo ahora 3, desde el capítulo 2, 3 y 4 y 5, es un conjunto de aspectos que nos van a recordar por qué alabamos a Dios, pero al mismo tiempo nos van a recordar cómo vivir estas experiencias. Sí, estoy hablando en serio, cómo vivir estas experiencias. Ahí vamos a encontrar varias expresiones que en muchas ocasiones pasamos por alto, expresiones que son necesarias recordarlas. Y por lo menos lo que hemos leído hoy, no podemos solo contener el capítulo 3, aunque lo hemos leído solo, el capítulo 3, necesitamos hablar tanto del capítulo 3 como del capítulo 4, porque ambos capítulos forman una sola unidad, es una sola historia. Y no podemos entender el capítulo 3 sin el capítulo 4 y viceversa. Tampoco el capítulo 4 lo entenderíamos sin el capítulo 3. Pero, qué cosa tan más maravillosa. Comienza la palabra de Dios diciendo que Josué se levanta muy de temprano y se levanta con sus líderes y con todo el pueblo y se van a la orilla del río y ahí acampan para esperar las órdenes de Jehová, porque iban a cruzar el río Jordán. Esta historia magnífica que nos está narrando para cruzar el río Jordán, precisamente
lo que va a hacer es dar órdenes a sus líderes y que al mismo tiempo los líderes van a dar órdenes al pueblo de Dios. Esto nos hace recordar un aspecto importante que envuelve toda la parte bíblica, pero que nos los va a recordar ahora el libro de Josué. Y la parte bíblica nos va a recordar que Jehová es quien tiene la palabra, la última palabra y también la primera palabra. Quien sigue o quien obedece en este caso es Josué. Hace lo que Jehová le había dicho, lo que Jehová le había dictado, y Josué se lo dicta a sus líderes para que al mismo tiempo los líderes, o si no es que directamente Josué, al pueblo. Y entonces el pueblo obedece. Y esa era la forma en cómo en este tiempo bíblico se llegaba al el mensaje de Dios. Y encontramos esta parte magnífica donde nosotros vamos a encontrar entonces cómo Josué obedece la voz de Dios, pero al mismo tiempo el pueblo va a obedecer la voz de Dios. Y vamos a encontrar aquí aspectos muy importantes. Y yo quiero recordar precisamente esa parte importante que vamos a encontrar, que vamos a hallar ahí en el capítulo 3. Esta narración para llegar al cruzar el Mar Rojo les va a traer a la memoria a los israelitas historias que sus padres le habían contado. ¿Sí recuerdan cuáles historias? Así que la primera parte que nosotros, o que yo quisiera que recordemos en esta tarde, es lo siguiente. Va a aparecer aquí en sus pantallas. La primera es, nos recuerda el Éxodo. Nos va a recordar el Éxodo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una de las cosas que va a suceder es que esta escena que encontramos en Josué es una escena que anteriormente ya habían vivido, pero no ellos, sino los padres de esta generación que estaba a punto de cruzar el Mar Rojo. Estando a punto de cruzar el Mar Rojo, esta nueva generación les traía a la memoria historias que sus padres le habían platicado cuando ellos habían salido de Egipto. Entonces, esta historia le recordaba a ellos las maravillas del Éxodo. Ahora, el Éxodo, traer a la memoria el Éxodo, es algo para el pueblo de Israel que no deberían de olvidar. Es algo que tenían que tener en mente de dónde Jehová les había sacado, de dónde Jehová los había sacado. Y esto nos hace de una manera analógica ver también nosotros de dónde nos ha sacado Jehová. Nunca olvidemos de dónde nos ha sacado Jehová. Usted y yo puede pensar que hemos nacido en un hogar cristiano y decir, bueno, Jehová no me ha sacado de ningún lado. Y lo he dicho en otras ocasiones, yo he nacido entre las páginas de la Biblia y todo lo que usted pueda decir. Sin embargo, aún en medio de un hogar cristiano, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos tener un encuentro con Jesucristo. Y yo creo que usted no me va a dejar mentir. Aún cuando yo nací en un hogar cristiano, podemos decirlo también, tuve un encuentro con Cristo. Y precisamente lo que les recuerda a esta nueva generación es que tenían que recordar de dónde Jehová los había sacado. Egipto era símbolo de esclavitud. Era símbolo de que tenían que estar sujetos y estaban subyugados a un faraón, y que entonces tenían que hacer trabajos forzados, tenían que servir a otras personas para ganarse la comida. Era esclavitud. Y entonces Egipto precisamente simbolizaba la esclavitud. Ahora bien, el hecho de entonces de que les recordara de dónde había salido, eso les recuerda la forma en cómo los había sacado. Y por eso estoy diciendo, y usa la palabra las maravillas. Bien, ustedes, aquí en sus pantallas también va a estar estas citas bíblicas. Vamos a encontrar nosotros en Éxodo capítulo 3. Y vamos a ver lo que dice cuando Jehová llama a Moisés y le dice: oye, Moisés, necesito que tú vayas y saques a mi pueblo, que liberes a mi pueblo de esa esclavitud. Y recordemos que Moisés pues como que no quería y toda esa parte que usted ya conoce. Sin embargo, el Señor usa esta porción para decirle: oye, ve,
Porque yo voy a liberar a mi pueblo con maravillas. O sea, haría maravillas para liberar a su pueblo. Entonces, no solamente recordaban de dónde los había sacado, el pueblo recordaba la forma en cómo los había sacado. Y de una forma maravillosa, de una forma extraordinaria, de una forma en la que muy pocos podrían contar esas historias. Y entonces, el pueblo que estaba a punto de cruzar ahora el Jordán, este pueblo que estaba a punto de cruzar este río, le recordaba precisamente que algo iba a suceder también con ellos, pues era la misma imagen que estaba jugando ahora con la imagen del Éxodo. Cosas maravillosas. Y se lo dice también ahí en el capítulo 3, versículo 5. Josué le dice al pueblo: levántense y vean, porque Jehová hará maravillas. Y de esta forma, si nosotros nos vamos haciendo de este lugar, aquí está el Éxodo, aquí está Josué, acá estamos nosotros. Si nosotros hablamos del Éxodo y se le dijo desde el Éxodo: haré maravillas con ustedes, y vieron maravillas, saltamos a la generación de Josué y se le dijo: haré maravillas con ustedes. Saltamos a nuestra generación y se nos dice por medio de la palabra de Dios, porque no solamente es historia y ya, sino en esta generación se nos dice: haré maravillas. Estamos a punto de cruzar el río Jordán nosotros. ¿Y cómo vamos a cruzar el río Jordán? Mire, el cruce del río Jordán es después de todo lo que hemos estado viviendo en estos tiempos. Lo que hemos vivido a lo largo de esta parte donde la pandemia ha azotado no solamente nuestro país, sino gran parte del mundo, sino es que todo el mundo. Estamos a punto de cruzar el Mar Rojo, el río Jordán, perdón. Y en este cruce necesitamos recordar que Dios hará maravillas. Dios hará maravillas. Porque tenemos un Dios maravilloso. En este tiempo donde la posmodernidad ha llegado a la vida, a la educación y a todas las esferas que normalmente nos rodean, nos damos cuenta que por muy poco nosotros creemos, o casi no creemos, a lo que Dios está haciendo, lo que Dios sigue haciendo, y es más, creemos que Dios ya no obra de manera poderosa y maravillosa. Como que las cosas se están dando. La ciencia, la tecnología nos facilita tanto las cosas que creemos que es la ciencia, creemos que es toda la tecnología que está en nuestras manos. ¿Y Dios dónde queda? Y Dios está quedando a un lado, arrinconado, pero no es así. Hoy por eso, al recordar esta parte del Josué, en capítulo 3, nos recuerda que Dios hará maravillas. Dios hará maravillas. Y no solamente esto, sino cuando sigue la narración bíblica, después de que le dice: bueno, ustedes van a hacer esto, van a ir los sacerdotes, van a ir cargando el arca del pacto y van a llevar. Las palabras que vamos a encontrar ahí que se van a repetir es arca del pacto o el arca de Jehová. Esto es interesante, ¿eh? Y en varias ocasiones Josué trata de recordar, es el arca de Jehová o el arca del pacto. Y esto es interesante, porque no se nos tiene que olvidar que es el arca de Jehová o el arca del pacto que establece Dios con su pueblo. Pero cuando van en el cruce, llegan el pueblo de israelita llega a cruzar y a tocar sus pies en seco. Se detienen las aguas, de las que vienen bajando se detienen, y las que siguen fluyendo se van y dejan de fluir. Y entonces el pueblo pasa en seco. Es exactamente lo mismo que había pasado. Pero cuando nosotros vamos más adelante, hay una situación que vamos a encontrar. Ahora, no solamente nos recuerda la maravilla del Éxodo, sino también, vamos a la siguiente, esta va a aparecer también ahí aquí en nuestra imagen, sino también nos va a haber algo interesante. Después de hacernos recordar la maravilla del Éxodo, vamos a encontrar que el Señor nos sigue hablando y nos sigue llamando de maneras fantásticas. ¿Por qué? Porque nos hace vivir esas experiencias.
nos hace vivir las experiencias, que sea una realidad, las experiencias que los padres vivieron, los hijos lo están viviendo ahora. Por lo tanto, este segundo aspecto es importante, nos va a hacer partícipes de las maravillas que Él está haciendo. Sí, estamos hablando que esta generación del Éxodo vio las maravillas. Esta generación que está cruzando el río Jordán también fueron partícipes de las maravillas. Ahora, nosotros podemos decir, nos encontramos de este lado. Somos una generación donde parece ser que las maravillas ya no existen, pero tenemos que entender que esta parte bíblica nos hace recordar las maravillas y nos hace partícipes de estas maravillas. Fíjese, vamos, ahí va a aparecer también aquí en su pantalla, capítulo 4, recuerden que les digo que es de la misma línea, capítulo 4, Josué 4, de 6 al 7. Y esto es algo que nos hace recordar precisamente cómo es que los hace partícipes ahora. Usted puede decir, bueno, ¿y cómo yo puedo participar? ¿Cómo me va a hacer partícipe de cruzar el río Jordán? ¿Cómo es que me va a hacer partícipe de gritar y derrumbar aquellas murallas? ¿No? Pero no es en este sentido como estamos hablando. Fíjese usted lo que dice en Josué capítulo 4, a partir del versículo 6, comienza diciendo, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Recuerden que en el capítulo 3 le dijo Josué a los líderes, escojan a una persona de cada tribu. Así que escogieron a 12 personas que representaban cada tribu. Y cuando ya estaban pasando, el arca estando en el medio del río, estas personas tenían que tomar cada una piedra del río para que al final la llevaran y pusieran allí las piedras fuera. O sea, un montón de piedras, podemos decir, ahí está un montón de piedras. ¿Y qué es eso? Y cuando vuestros hijos preguntan, oye papá, ¿por qué ese montón? ¿Por qué van a orar ahí con ese montón de piedras? Pues una de las cosas que entonces pasaba aquí, es que va a ser partícipe. Ahora, esta nueva generación va a ser partícipe a sus hijos, contándole las hazañas que Dios había hecho con este pueblo. Por eso le dice aquí en este versículo, conforme el número, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Y bueno, fíjese qué interesante, cómo hacemos partícipes o cómo somos partícipes de estas maravillas. El pueblo, esta generación, tenía que contar lo que Dios había hecho con ellos y de esa forma hacía partícipes a sus hijos. ¿Cómo esa generación de Josué fue partícipes? Aparte de vivir el cruce del río Jordán, cuando sus padres le contaban a ellos las maravillas que Dios había hecho con ellos. ¿Cómo hoy podemos ser partícipes de estas maravillas? Leyendo su palabra en primer lugar, y en segundo lugar, nosotros vamos a ser partícipes a nuestros hijos de las maravillas cuando tú y yo reconozcamos que el hecho de abrir los ojos el día de mañana, el día de hoy, es una maravilla de Dios. El hecho de sentarnos alrededor de la mesa y tener el alimento que nos podemos llevar a la boca es una maravilla de Dios. El hecho de poder decir que tenemos y contamos con una familia es una maravilla de Dios, porque mi hijo, porque mi hija son una maravilla de Dios, porque el esposo, porque la esposa son una maravilla de Dios. Aunque cuando están enojados dicen lo contrario, pero la realidad es que es una maravilla de Dios porque son creación de Dios, hechura de Dios, y nos los ha dado como un regalo. Eso es algo maravilloso. Y lo que pasa día con día, cuando Dios
cuando salimos del trabajo, regresamos del trabajo, eso es una maravilla porque hemos regresado, porque Dios nos ha resguardado. El hecho de platicarle a nuestros hijos, mira, Dios hoy me ha bendecido de esta manera, hoy Dios nos ha guardado de esta manera. El lenguaje de nuestros hijos será exactamente el mismo. Ellos comprobarán, ellos experimentarán, ellos vivirán estas experiencias que nosotros les contamos y entenderán las maravillas que Dios hace todos los días. Pero si usted espera como maravilla de Dios un milagro donde se resucite un muerto, un milagro donde el enfermo sane, que puede suceder eso porque el poder de Dios es grandioso y maravilloso, pero si usted está esperando eso, está dejando pasar momentos maravillosos donde Dios todos los días interviene en nuestras vidas. Está dejando pasar momentos por estar buscando aquello tan extraordinario cuando lo extraordinario está ahí en casa. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo aquí ahora a Josué y a esta nueva generación. Quiero que hagas partícipes a tus hijos de mis maravillas. ¿Y cómo iba a ser partícipes? Cuando ellos vean este montón de piedras, platíquenle lo que Dios ha hecho con ustedes. ¿Cómo vas a ser partícipes a tus hijos? Platícale las maravillas que Dios ha hecho contigo, con tu vida, en tu familia. Sí, en ocasiones no queremos platicar con ellos, en ocasiones no queremos decirle, pero eso es una de las formas en cómo nosotros podemos hacer partícipes de las maravillas de Dios. Esto es extraordinario porque entonces nos hace recordar Josué 3 que lo que Él hace tiene un sentido y nos lleva a esta parte final. Bueno, ¿cómo entonces decíamos? En primer lugar les decía, tienen que recordar de dónde Dios nos ha sacado. Usted tiene que recordar, Dios me ha llamado, de dónde me ha sacado el Señor, para entonces mostrar sus maravillas. Y esas maravillas yo las tengo que comunicar a mis hijos. ¿Cómo lograré esto? ¿Cómo será efectivo mi comunicación hacia mis hijos? Mire, vamos a tener este último aspecto ahí en nuestras imágenes. Y lo último que tenemos es siendo obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo que siendo obedientes? Pues eso ya lo sabemos, ¿sí? Sí, pero hay una cosa interesante. Esta parte de la obediencia está marcada desde el Génesis, desde que fue creado Adán y Eva, está marcada ahí. De todo árbol comerás, menos de este árbol, de ese no comas. Está marcado un precepto que tenía que seguir Adán y Eva. Y a lo largo de toda esta historia, conforme se va narrando, una de las cosas que ha solicitado el Señor desde el inicio con Adán es: come, pero esto no, obedece. Obediencia es lo que ha pedido Jehová. Y es lo que Jesucristo, cuando Él vino, lo mismo ha solicitado y pedido a sus seguidores: obediencia. Pero hemos tristemente confundido la obediencia a Dios con la obediencia a segundos aspectos moralistas que creemos que regulan nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana debe ser regulada con la palabra de Dios, y muchas veces está regulada con aspectos secundarios que no alimentan, sino al contrario, son obstáculos para seguir avanzando. Tenemos que meditar en ello y pensar en ello. Y cuando hablamos de regular y obediencia, que está marcada, como lo decía, desde el Génesis a lo largo de toda la palabra, esto es un precepto que lo vemos marcado ahora aquí mismo en Josué. Veamos, ahí en el capítulo 3, ahí van a aparecer las citas bíblicas también. Capítulo 3, ahí en el versículo 3, cuando dice, estaba en el 4, 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis al arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharán en pos de ella. Es decir, ustedes seguirán el arca del pacto. El arca del pacto estaba representada por la presencia de Dios. La palabra de Dios hoy es representada por su presencia, además del Espíritu Santo. Pero la palabra está hablándonos todos los días y la tenemos presente nosotros. Tenemos que marchar en pos de esta palabra de Dios. Y vamos a encontrar no solo en el versículo 3, sino que más adelante también en el versículo 8
dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos a escuchar las palabras, y en esto conoceréis que Dios vive y está en medio de vosotros. Versículo 11: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Pasará delante de vosotros. Ahora, estas palabras que son muy repetitivas siempre tienen una razón de ser en la parte bíblica. No solamente se repite por repetirse porque el historiador, no, tiene una razón de ser. Y el hecho de estarme repitiendo, estará delante de vosotros, hoy para nosotros está diciéndonos que la palabra de Dios tiene que regular nuestra vida, que es la palabra de Dios la que tiene que ir delante de nosotros, que es la palabra de Dios lo que debe dirigir nuestro caminar. Y la misma palabra da luz en ello. La misma palabra nos dice que es nuestro guía. La misma palabra nos dice que es lámpara a nuestros pies. La misma palabra dice que esta palabra es para vida y vida en abundancia. Ahora, si nosotros preguntamos, todavía vamos a encontrar en el versículo 13: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas se van a dividir. Y luego dice que después de eso, el pueblo va a tomar las tiendas y van a ir con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca. Es decir, los sacerdotes delante y el pueblo detrás. Otra vez, vean ustedes cuántas veces se va repitiendo esta figura en este capítulo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Ahí mismo, parece que ya está en su imagen, el capítulo 3, versículo 3 nos dice cuál es el fin. ¿Por qué tiene que ir la palabra delante de nosotros? ¿Para qué? Hoy en día, así como en este tiempo, versículo 3, versículo 4, a fin. O sea, marcharéis en pos de ella, termina diciendo el versículo 3 y comienza el versículo 4 diciendo: a fin, con la finalidad, para que sepáis el camino por donde habéis de ir. Sí, miren, hoy ya parece que muchos están regresando a trabajar, gracias a Dios, sigan cuidándose. Hay gran temor sobre el aspecto económico. Hay gran situaciones, qué es lo que pasará en las iglesias, en los trabajos, en el gobierno y muchas otras cosas. Yo quiero decirle el día de hoy que la obediencia a su palabra para vivir las maravillas y para recordar dónde nos ha sacado, no nos ha sacado el Señor de donde nos ha sacado solamente para que nosotros estemos sufriendo un azote cruel, que no estoy diciendo y no quiero predicar teología de la prosperidad, no va por ahí, sino más bien nos ha llamado con un fin y un propósito, pero el Señor es quien nos marca nuestro caminar. El Señor su palabra nos marca nuestra dirección, y por eso también el pueblo les dijo: va a ir el arca delante de ustedes, porque van a caminar un camino que no han caminado. Estamos cerrando un tiempo, la pandemia va a marcar en la historia un tiempo para iniciar otro tiempo. Y se está hablando de un nuevo comienzo y se habla de nuevas cosas, nueva normalidad, etcétera, etcétera. Bueno, sea nueva normalidad, sean nuevos tiempos, nos está marcando que la dirección que nosotros debemos seguir hacia esos nuevos tiempos está guiada por la palabra de Dios, a fin de que nosotros conozcamos el camino en estos nuevos tiempos. ¿Qué hemos de hacer como iglesia en estos nuevos tiempos? ¿Qué he de hacer como cristiano en esta nueva normalidad? Bueno, sigamos escudriñando la palabra, porque ella nos va a mostrar qué hemos de hacer. Y no solamente eso, sino que cuando el Señor le dice a Josué que iba a hacer esto, le dijo: voy a hacer que crucen el río Jordán, con una finalidad también, para que vean que yo estoy contigo, Josué, así como estuve con Moisés, ¿verdad? Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde ese día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Para qué? Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Por qué tenemos que recordar, o que la palabra de Dios tiene que ir delante o guiar nuestras vidas? Porque solamente así tú y yo entendemos y recordamos que Dios está con nosotros. Cuando tú lees la Biblia, recuerdas que Dios está contigo.
Es exactamente por eso que la Biblia tiene que ser en primer lugar en esta nueva normalidad. Que su palabra debe de redirigir nuestras iglesias. Tiene que haber cambio en nuestras iglesias sin duda alguna, porque si no las hay, no hay razón de ser. Tenemos que encontrar estas cuestiones nuevas, pero no nuevas en el sentido de deshacer todo y todo nuevo, sino redireccionar, reorientar conforme a la palabra. Y hay muchas cosas que sí quedarán obsoletas, pero nos los vuelve a recordar más adelante y nos vuelve a decir cuál es el fin de todo esto otra vez. No solamente recordamos que Dios está con nosotros, sino también recordamos, y es necesario que así sea, porque necesitas recordar quién hizo todas las cosas. Es decir, nosotros necesitamos recordarlo, quienes nos ha bendecido durante toda nuestra vida. Necesitamos recordar que tenemos un trabajo gracias a Dios. Necesitamos recordar que nuestra familia es alimentada gracias a Dios. Necesitamos recordar que nuestra familia es vestida gracias a Dios. Necesitamos recordar que podemos seguir respirando gracias a Dios. Necesitamos recordar, o sea, no es que porque esta pandemia ha azotado y que porque los más débiles han muerto y que no es así. No estamos hablando, no estamos en una conversación con Nietzsche para decir que los débiles van a morir y los fuertes van a prevalecer, sino es una cuestión donde creemos que la soberanía de Dios se ha manifestado y se manifiesta. Él tiene un propósito con nosotros de mantenernos con vida. Se ha llevado a quien se ha tenido que llevar. Duele nuestro corazón, pero recordar entonces que Dios tiene un propósito. Cuando la palabra de Dios va delante de nosotros, recordamos que ese propósito es fiel, que Dios está con nosotros, que Dios nos guiará el camino, pero también nos recordará que todas estas cosas están en el control y en la mano de nuestro Dios. Qué maravilloso. Ahora, quiero terminar. Si esto nos ayuda en todo esto, ¿cómo concluimos en medio de toda esta cuestión pandémica? ¿Cómo concluimos en toda esta situación? No solo de la pandemia, de las situaciones, todas las noticias que hemos escuchado a lo largo de la semana que no son nada gratas, con lo que escuchábamos antier, no es nada grato. Todas estas noticias que escuchamos de asesinatos, de muertes, no solo por la pandemia, sino por muchas otras cuestiones que nuestra sociedad está atravesando, que nosotros estamos viviendo y que como pueblo de Dios no estamos exentos de ello, no somos inmunes a ello, que aún siguen los asaltos, los robos, se espera una alza tremenda de asaltos en los días venideros, es decir, en estos días que vienen, por las cuestiones de falta de trabajo y muchas cuestiones. Y parece ser que en lugar de ser alentador el futuro, parece ser desesperanzado. No hay esperanza. Pero quiero recordarle que todo esto nos ayuda a recordar, que todo esto nos ayuda a lo que yo he dicho hoy, nos ayuda a lo que dice el versículo 17, que es la forma en cómo está concluyendo el versículo 17 todo lo del capítulo 3. Tremendo. Y ahí otra vez va a salir en sus imágenes. Dice así, lo voy a leer como dice ahí en esa versión. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Fíjense bien, están jugando los tres elementos importantes, los protagonistas de toda esta historia, al menos en estos capítulos 3 y 4, el pueblo, Jehová, el arca y Josué. Y por eso dice, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, hasta que todo el pueblo pasó y todo Israel pasó, y lo reafirma, pasó en seco. Lean en sus pantallas, me parece que está del otro lado, como no es pecado cambiar, y no estoy acomodando, pero estoy diciendo que esto sería la conclusión, así sería. Mas los que llevemos en obediencia firmes, en los que llevemos firmes en obediencia a la palabra de Dios, estaremos firmes en la pandemia. Pueden ser conflictos, pueden ser tribulaciones, pueden ser adversidades.
y todo el pueblo entenderá que Dios está con nosotros. Creo que esa sería la conclusión de todo esto. Estaremos firmes, estaremos en seco. Las aguas en la parte bíblica simbolizan tribulaciones, siempre va a simbolizar angustias, siempre va a simbolizar las aguas de destrucción, las aguas persecución, las aguas simboliza todos estos aspectos. Pero ahora, cuando los que seamos obedientes a la palabra, ¿y por qué obedientes? Por lo que yo acabo de decir, sigamos ahora en estos nuevos tiempos la palabra y siendo obedientes, estaremos firmes y atravesaremos esta pandemia, o vamos a atravesar los problemas, las circunstancias, los conflictos, lo que sea, y estaremos firmes y en seco, y que entenderemos y comprobaremos que Dios está con nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo. Que el Señor nos bendiga y que podamos recordar entonces las maravillas de Dios y se las compartamos a nuestros hijos. Que podamos recordar de dónde salimos, porque entonces vemos la mano de Dios que ha obrado desde que Él nos llamó y que seguirá obrando el día de mañana, hoy y el día de mañana. No lo olvide, porque Él estará con nosotros. Que el Señor nos guarde. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas de tu amor y de tu misericordia. Gracias porque nos llevas guiados por tu palabra, guiados por tu amor, guiados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos y redargúyenos en el nombre de Jesús. Amén.